Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un tema bien interesante que es el tema de polígonos y que seguramente también ya lo has hecho anteriormente en la primaria y muchos también el año pasado seguramente. Entonces vas a prestar atención porque acá son bastantes datos que tienes que entender. ¿Listo? Empezamos. Lo primero que vamos a ver es la definición. ¿Qué es un polígono? Creo que todos sabemos que es un polígono, ¿no? Es una figura cerrada de varios lados, que tiene por lo menos tres lados. Porque el de tres lados es el triángulo. Si tiene más lados va cambiando el nombre, ¿no? Pero acá quiero que te des cuenta de algo. ¿Qué elementos tiene el polígono? Acá he hecho una figura, si te das cuenta, no está cerrada porque vamos a suponer que tiene más lados, en donde hay unas letritas A, B, C, D, E, F, G, H. Si te das cuenta, están en mayúscula. Sí, mira el gráfico. Esos se llaman vértices, son las puntas. ¿Ya? Lo conocemos como puntas, pues, ¿no? Entonces, esos son los vértices. Las rayitas que unen estas puntas son los lados. Por ejemplo, el segmento AB, mira AB, el segmento BC, el segmento CD, DE, todos esos son los lados. Luego tenemos los ángulos internos. ¿Cuáles son los ángulos internos? Mira ahí en el gráfico, es alfa, beta, teta, delta. Son los ángulos que forman dos lados, pero están dentro del polígono. Esos son los ángulos internos. Y si alargas un lado, por ejemplo, tenemos los ángulos externos. Mira ahí, el ángulo A, está en minúsculas. A, el ángulo B, el ángulo C. ¿Ves las líneas punteadas? Esos son los lados que se han alargado y salen al lado de los ángulos internos. Entonces, esos son los ángulos externos. ¿Qué es una diagonal? Escúchame, una diagonal es la línea que une dos vértices. Pero esos vértices no pueden estar seguidos, porque si son dos vértices seguidos te sale un lado. Por ejemplo, voy a unir A con C. ¿Ves esa línea? Sí, esa se llama diagonal. Voy a unir A con D. ¿Ves? ¿La ves la línea? Eso se llama también diagonal. ¿Listo? Igual a A con E. Y así puedes ir formando varias diagonales. ¿Listo? Esas son diagonales. ¿Qué son las diagonales? Son las líneas que unen dos vértices, pero los vértices son no consecutivos. ¿Ya? Luego vienen lo que son las diagonales medias. ¿Qué es una diagonal media? Escúchame. Dice que es la línea que va a unir el punto medio de un lado con el punto medio del otro lado. De cualquier lado. Por ejemplo, mira estas líneas rojas. ¿Ves el punto P? ¿Sí? Que es en rojo. Es el punto medio del segmento CD. Y mira el Q. ¿Qué es el Q? Es el punto medio de F y G. Esa línea roja que los une se llama diagonal media. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una diagonal media? Es la línea que une dos puntos medios. Ahí está. ¿Listo? Ya está. Ahora vamos a ver una clasificación. Los polígonos, por su forma, se clasifican de dos maneras. Una que es convexo y una que es no convexo o cóncavo. ¿Cuándo es convexo? Cuando todos sus ángulos internos miden menos de 180. ¿Sí? Mira ahí, polígono convexo es cuando todos sus ángulos internos miden menos de 180. ¿Y cuándo es cóncavo? Cuando hay al menos un ángulo que mide más de 180. Fíjate en las gráficas. La primera, bueno, todos miden 180. Miren la segunda. Mira la segunda, ¿dónde está beta? Mira beta. Mide más de 180 grados, ¿cierto o no? Entonces, ese polígono es cóncavo. Listo, ahí está. Convexo, todos menos de 180. Cóncavo, al menos uno es mayor a 180. ¿Ya? Y ahora otra clasificación por sus lados y sus ángulos. Si el polígono tiene todos sus lados iguales, se llama equilátero. Cuando el polígono tiene todos sus lados iguales, se llama equilátero. Cuando te digo iguales, significa que miden lo mismo, pues sí o no. ¿Ya? Eso es equilátero. El B. Cuando un polígono tiene todos sus ángulos internos iguales, o sea, sus ángulos internos miden lo mismo, se llama equiángulo. Fíjate en la figura, los ángulos son iguales, los lados ya no. Los ángulos son iguales. Entonces, eso es un polígono equiángulo. Y finalmente, el tercero, que es el regular. ¿Cuándo un polígono es regular? Escúchame, es cuando tiene lados iguales y ángulos iguales. O sea, es cuando cumple los dos anteriores. ¿Cuándo es regular? Cuando tiene lados iguales y ángulos iguales. Yo ahí que te he puesto dice, es aquel polígono que tiene los ángulos internos congruentes. Congruentes significa que son iguales. Lados iguales y ángulos iguales. Entonces repasamos. Polígono equilátero, lados iguales. Polígono equiángulo, ángulos iguales. Y polígono regular, cuando tiene los dos lados iguales y ángulos iguales.
Y ahora vamos a ver el nombre de los polígonos. Fíjate, cuando el polígono tiene 3 lados es fácil, pero no, triángulo. Cuando tiene 4 es cuadrilátero, date cuenta. Cuando tiene 4 lados es cuadrilátero. Y el de 5 lados, pentágono. 6, hexágono. 7, heptágono. 8, octágono. 9, nonágono. Y así sucesivamente, ¿no? Y por si acaso, aquí pues solo es el 12. Acá es una tablita para continuar con los nombres. ¿Ya? Cuando tiene 13 lados, tridecágono. Cuando tiene 14, tetradecágono. 15, pentadecágono. Y así sucesivamente. Hasta el que tiene 20, que es icoságono. Profe, ¿y hay con más lados? Obvio, hay con más lados. ¿Y se puede seguir poniendo nombres? Sí. Ahora, si tú quieres aprender un poco más, ya puedes ir buscando esos nombres. Y finalmente vamos a ver ahora las fórmulas. ¿Listo? Las fórmulas. Dice, vas a tener en cuenta lo siguiente. En todas nuestras fórmulas, la propiedad dice, el número de vértices es n, que es lo mismo que el número de lados. O sea, si yo tengo un triángulo, el n que representa el número de lados va a ser 3. Si yo tengo un pentágono, n va a ser 5. Porque son 5 lados. Ya, escúchame bien, ¿eh? N representa el número de lados. ¿Ya? Ahora, este n, que es el número de lados, quiero que te des cuenta de algo. Si un polígono tiene, por ejemplo, 3 lados, también tiene 3 vértices. También tiene 3 ángulos internos. También tiene 3 ángulos externos. Entonces, ese n también puede representar el número de vértices y el número de ángulos internos. ¿Listo? Acuérdate eso. Ya. Vamos con la propiedad. La B que dice, suma de ángulos internos. La suma de todos los ángulos internos es siempre 180 por n menos 2. La propiedad C que está acá abajo. La suma de ángulos internos, cuando tienes tu polígono, ¿te acuerdas cuáles son los ángulos internos? ¿Sí, no? La suma de los ángulos internos siempre es 180 por n menos 2. ¿Recuerdas qué era que te he dicho? El número de lados, ¿sí o no? Entonces ahí hay que reemplazarlo. ¿Listo? Es la suma de ángulos internos. La suma de ángulos externos es 360. Siempre los ángulos externos van a sumarte 360. Siempre. ¿Estamos? Entonces acá tenemos dos primeras fórmulas. La suma de ángulos internos, que es 180 por n menos 2, y la suma de ángulos externos, que es 360. ¿Listo? Ya está. Muy bien. Y si continuamos, acá te voy a dar otra fórmula más. Dice, el número de diagonales trazadas desde un vértice, o sea, de una puntita, ¿cuántas diagonales salen? La fórmula dice que es n-3. De un solo vértice, de una punta, ¿cuántas diagonales puedo trazar? Recuerda que las diagonales son las líneas que van de un vértice a otro vértice, pero no pueden ser consecutivas. Entonces, dice que la fórmula es n-3. ¿Ya? La otra, el número total de diagonales. Ahora quiero saber cuántas diagonales tiene todo el polígono. ¿Cuántas diagonales puedo trazar en todo el polígono? Ojo, la anterior era solo para un vértice, esto ya para toditos. La fórmula dice n por n-3 sobre 2. N por n-3 sobre 2. ¿Ya? Hasta ahí, hasta esa fórmula tú tienes que sabértela bien. ¿Ya? Las otras dos te las doy por si acaso, si vamos a utilizar en algunos ejercicios. Dice, número de diagonales medias. ¿Qué era diagonal media? Acuérdate, diagonal media era de un punto medio, de un lado, a otro lado, pero a su punto medio. Esa era una diagonal media, ¿no? Puedes retroceder si quieres el video para que veas cuál era. Acuérdate, dice, el número de diagonales medias trazadas desde un punto medio, de un solo punto medio, ¿cuántas diagonales medias pueden salir? Dice que la respuesta es n-1. Y finalmente, el número total de diagonales medias, todas las diagonales medias de un polígono es n por n-1 sobre 2. Esas dos no te las voy a aplicar, te las aprendas rápido, pero las otras sí. Suma de internos, 180 por n-2. Suma de externos, 360. Diagonales trazadas de un vértice, n-3. Todas las diagonales, n por n-3 sobre 2. ¿Ya? Entonces vamos a la siguiente. Acá tenemos unas propiedades para polígonos regulares. Quiero que te acuerdes, ¿qué era polígono regular? Era aquel polígono que tenía lados iguales y ángulos iguales. Y acá se cumple algo interesante. Todo polígono se puede meter en una circunferencia. Todo polígono regular. Por ejemplo, acá yo tengo esta figura, el polígono regular. ¿Qué quiere decir esto? Que por sus vértices yo le puedo pasar una circunferencia. Esa es una propiedad de polígonos regulares. Todo polígono regular se puede
meter en una circunferencia. Eso significa estar inscrito. Y a la vez también se puede dibujar adentro una circunferencia. Eso significa ser circunscrito. Pero eso no nos interesa ahorita. Lo que quiero que veas acá es esto. Cuando un polígono es regular, ¿sí? Hemos dicho que sus ángulos son iguales. ¿Verdad o no? Entonces todos los ángulos internos van a medir lo mismo. Entonces yo puedo calcular cuánto miden esos ángulos internos. Y ahí está la fórmula. El ángulo interno, que en este caso es alfa, te das cuenta, mira el gráfico es alfa, dice que alfa es igual a 180 por n menos 2 entre n. 180 por n menos 2 era la suma, ¿te acuerdas? ¿Sí? Ahora, ¿qué estamos haciendo? Simplemente agarrando la suma y le estamos dividiendo entre n, que es el número de lados, y me va a salir la medida de un ángulo interno. Pero ojo, te vuelvo a decir, esto solo funciona cuando es polígono regular, o sea que tiene lados iguales y ángulos iguales. Por eso tú hallas solo uno, todos los demás van a ser igual. Existe también lo que se llama el ángulo central. Mira ahí, ¿ves el puntito O? Es el centro del polígono. Y si yo uno ese O con B y con C, me sale un ángulo, que están las líneas rojas, ¿te acuerdas? Ese beta. Ese beta se llama ángulo central. ¿Y cuánto mide el ángulo central? 360 sobre N. Así se calcula. ¿Ya? Es el ángulo central. Y el ángulo exterior es lo mismo que el ángulo central. Si tú calculas, mira ahí, por ejemplo, en el vértice D ha hecho una línea, ahí está el ángulo θ, ¿sí o no? Ese es el ángulo externo. Se calcula igual que el ángulo central. 360 sobre N. ¿Ya? Entonces, estas son las fórmulas que tenemos para hoy día en nuestro curso de geometría. El tema de polígonos. Esto tienes que aprenderlo, tienes que copiarlo a tu cuaderno. La próxima semana vamos a hacer ejercicio. Lo que yo necesito ahorita es que tú te aprendas las fórmulas. Tienes que aprendértelas. Si no te las aprendes, no vas a poder hacer los ejercicios. ¿Listo? Entonces tu tarea de ahora es aprenderte las fórmulas. ¿Listo? Me vas a pasar al cuaderno esto y vas a aprenderte las fórmulas. Tienes que saberlo. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, llegamos hasta ahí. Ya